Vamos a leer el versículo, si alguien lo puede leer, Romanos 1, 21, 22, 23. Y ahí habla de algo que recibió este personaje y sí llegó a ser así. Romanos 1, 21, 22, 23. Sí. 1, 21, 22 y 23. Habiendo ellos conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se ofuscaron en vano razonamientos y su necio corazón se ennebreció. Y jactándose de ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta de aves cuadrúpedos y reptiles. Amén. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que ya unos sábados atrás, un tiempito atrás, se levantó una moda de los Terian? Este versículo se lo citaban a ellos. Pero no, este versículo no les aplicaba a ellos, porque esto dice que los que conociendo a Dios, esos jóvenes que podían haber conocido a Dios, y por eso Satanás los agarra más fácil, porque no conocen a Dios, que se creían gatos, vacas, ballenas, de todos se creían, va. Entonces este versículo no les aplicaba a ellos, pero sí a este personaje del que vamos a hablar en día sí se le aplica, porque ese sí conocía a Dios. Y ya van a ver quién era el personaje y se van a olvidar de que sí enteramente. Entonces, pero ¿por qué dice conociendo a Dios no lo glorificaron? Glorificaron es como un grupo. Es porque él estaba acompañado con muchos. Entonces, y si él estaba equivocado es porque tenía los maestros que también estaban equivocados, los que lo llevaron a él a tomar otra decisión diferente a la voluntad de Dios. Hermano, una pregunta. ¿No era Nabo que era así más o menos? ¿Cómo? ¿O quién era que? No, Saúl. No. Sí, casi son de las mismas líneas, pero no era él. Pero está bueno que tomen ustedes su observación. Pero vamos a dar al otro versículo para que ustedes analicen de quién es. Segunda de Crónicas 1, 10, 12. Y van a hablar de quién era. Y se van a dar cuenta de quién vamos a hablar hoy en día. ¿Segunda de Crónicas? Sí, Segunda de Crónicas 1, 10 al 12. Y vemos que esto fue el punto principal de él. Pedir sabiduría. Salomón, oigan, no fue cualquier personaje. Pero oiga como el tema decía, de sabiduría a inteligencia y necedad. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? Entonces mire lo que pidió. Esto es de sabio, hermano, pedir. No es Segunda de Crónicas 1 del 10 al 12. Es Salomón. Entonces, vea, hermano, qué es lo que pidió allí. Ha analizado allí qué es lo que pidió. Sabiduría. ¿Por qué? Para dirigir a este pueblo tan grande, dijo él. Y era verdad, hermano. No era fácil el pueblo de Israel, todo el país. Se había hecho tan grande. ¿Por qué? Porque lo había dejado grande así David. David había subyugado a todos los demás países alrededor. ¿Y qué pasa al subyugar un país a otro país? ¿Qué pasa? Dije que me iban a ayudar. ¿Qué pasa? ¿Qué había hecho David? David era un guerrero. Los conquistó, sí. ¿Y qué, aparte de eso, después de eso, de conquistar, qué tenía que hacer los demás países? Pagar, sí, tributos. Tenían que llevar tributos. Sí, entonces él se había engrandecido.
Entonces por eso Salomón se sentía pequeño ante gran grandeza, riqueza. Entonces por eso él era joven, sí, estaba joven y él no tenía experiencia. Estaba joven en eso, entonces por eso él atendió lo que es esto y sabiamente hizo esta petición. Cosa de que hoy en día los jóvenes debíamos, digo yo, así como con el hermano Gustavo que decidió estar aquí con nosotros en la casa. Eso es buena decisión y es una buena petición. Así como él, en vez de pedir otra cosa, como le dijo Dios, no pediste esto y esto, por lo tal te daré esto. Y aparte de darle sabiduría, le dio en abundancia lo demás. Pero ¿por qué entonces de sabiduría pasa a inteligencia y necedad? Si vemos, mi hermano, Salomón se consolidó con la ayuda de Jehová en el puesto. ¿Por qué? Por lo que él hizo esa petición de pedir sabiduría y Dios le dio sabiduría y aseguró su puesto en el reinado antiguo y en esos entonces no había otro rey igual que él. ¿En qué? En sabiduría, ¿en qué más? En riquezas. No había ninguno otro. Y en ciencia también. Él sabía en ciencia animal, ciencia vegetal y ciencia de seres humanos, así. ¿Por qué digo yo en ciencia animal? No es cualquiera, él por eso adquirió sabiduría. ¿Cómo pueden entender ustedes eso? Ciencia animal. Él fue escritor de más de 1000 proverbios. Él fue escritor de más de 1000 salmos. ¿Por qué ciencia animal? Él de un animal sacaba un proverbio, miraba las hormigas. ¿No han visto? ¿Han analizado ustedes los proverbios? Yo pensé que era veterinario, hermano. No, él ciencia animal, ¿qué quiere decir? Él miraba el trabajo, o sea, sacaba análisis y él, o sea, es como un científico hoy en día, pues analiza. Ya iba por otro lado, en esos tiempos ni existían los veterinarios. Creo. Entonces, también miraba las plantas, sacaba otro proverbio. Entonces él entendía eso. Ese se llamaba, sabía de ciencias naturales entonces, ¿no? Es que la naturaleza encierra de todo. Entonces, la naturaleza encierra de todo. Pero, entonces, de los humanos, ¿por qué le digo? Cuando le llevaron el juicio de un niño, analizó. No es por él, es porque Dios le había dado sabiduría. Oiga. Allí hablamos cómo Dios había descendido sobre él con sabiduría de lo alto. Entonces eso lo llevó a él a ser el más grande de todos, de su tiempo. Y si analizamos, todavía es más grande que los que existen en estos tiempos. No, que Tron tiene un avión que dice Tron, que tiene un edificio también que dice Tron. Tron se queda chiquito ante la riqueza que tenía Salomón. Ni Elon Musk, ni tampoco Bill Gates, se quedan pequeños. Hermanos, en esos tiempos había tanta riqueza que dice que la plata hasta calles se podían hacer, porque ni la querían. Lo más florecía era el oro. El oro. ¿Cree que no había riqueza, hermano? Y hoy en día es tan escaso el oro que hasta lo matan por algo que ni es oro, es fantasía, nomás chapeados de oro. Hermano, no ha habido, hasta ahorita no hay ningún hombre que haya sido de rico igual como Salomón. Como en esos tiempos que él valorizó lo que Dios había descendido sobre él, por lo que él había pedido, sabiduría. Porque él seguía, dice, los consejos de ¿quién? ¿De Dios a través de quién? Sí, de su padre, pero muriendo su padre, porque su padre murió. Tenía que dejar a alguien. ¿Quién? Acuérdense que su padre, aunque era profeta, rey, y
no era como un consejero, así como cuando murió él tenía que quedar otro. ¿Quién le llamó la atención a David? El profeta Natán. Natán, sí. Quedó Natán mientras él seguía los consejos de Natán, porque acuérdense que como profeta Dios le hablaba a Natán y Natán transmitía a Salomón se mantuvo fiel y por lo tanto crecía más en gracia y sabiduría. Entonces, cuando murió el profeta Natán, hubo allí un desvío. Se acercaron a él consejeros, que aparentemente consejeros buenos, y le aconsejaron a algo de que, mira, rey, para que mantengas tu influencia, como siempre lo has tenido, tu influencia y tu riqueza y todo eso, haz alianza con las demás naciones. Sí. Y claro, y para que esas alianzas se solidifiquen, se acerquen, se aten, o sea, sean más firmes, aceptas a sus hijas como esposas. Cásate con las reinas y las princesas. Aparentemente Salomón pensó no, con una y dos es suficiente. Pero miren, hermano, eran un montón de países vecinos. Era aguantador. Ese es el consejo que le dieron. No fue a las primeras que Salomón tomó el consejo. Pero al fin de tanto, él fue siguiendo el consejo. Al principio era como regalo que le dejaban una concubina. Aparte vamos a hablar del concubinato. Eso es tristeza para las concubinas, hermana. El concubinato en la actualidad se dice son amantes. Sí, en la actualidad sí, es la otra, como dicen, va. Entonces, esclavas, el concubinato. Pero para más afiance de la alianza que se hacía en los países con Salomón, tenían que darle una reina, una princesa, para afianzar más el dominio. Y así fue. Dice que la princesa que influyó más en Salomón fue la del faraón, la hija del faraón. Es lo que muchas preguntas se hacen mucha gente, ¿no? Porque antes, o sea, desde que este no tiene parte y no tiene, ¿verdad? Que antes, ¿por qué los tenían como Salomón, que tuvo varias? Era pecado también, ¿no? Sí, claro, era pecado. O sea, de los reglamentos de Dios, o sea, no, que era permitido por Dios. O sea, Sí, ahora era un deleite, o sea, él fue influenciado, o sea, es como dejarse llevar por lo que otros me dicen, no porque ya la voluntad de Dios ya se le opacó a él, o sea, se le quitó, no sé, tantas riquezas, por eso dice el versículo, conociendo a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se frustraron en vanos razonamientos, él de sí propio, tal vez no, pero influenciado, él llegó a vanos razonamientos y su necio corazón, dice, se entenebreció. Después no era sabio, sino que ya solo se jactó de ser sabio. Por eso, jactándose de ser sabio, se volvió necio. Entonces, por cuando dice que cambió la gloria de Dios inmortal por imagen de Dios mortal, hasta aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hizo Salomón? Sí, hermano. Se hizo idólatra. Adoró a todas estas cosas. Adoró a todos los dioses, los ídolos de las mujeres, de las esposas.
Las concubinas no influyeron en Salomón, porque las tenía como nomás como para que parieran. Si ven ustedes, hermanos, así practicaban los pueblos vecinos de Israel. Lea o Raquel, que es la que era estéril, le entregaba su concubina, su sierva a Salomón, a Jacob, para que por medio de ella su sierva pariera en sus piernas, para que el hijo no fuera de quién, de la sierva, sino que fuera hijo de quién, Sara también es famosa. de Raquel. También Sara. Era una ley de concubinato, que eso no entraba en el plan de Dios. Pero dicen que eso lo cogieron de otros pueblos, ¿no? Eran de los pueblos fuera del pueblo de Dios. Venía de tradiciones, pues, tradiciones. Entonces, Salomón, cuando él no cayó de presto, dice, porque la Biblia dice, vamos a leer, seguimos leyendo, dice: pero cuando murió el profeta Natán, Salomón siguió el consejo de asesores codiciosos, que lo indujeron a hacer alianzas y estrategias y prácticas con las naciones, dice, con las naciones paganas. Y la mejor forma era de que se uniera en alianza con ellas a través de los matrimonios con las mujeres, con las reinas, con las princesas, y así las naciones podían estar subyugadas todavía con él, y en un pacto perpetuo a través de las mujeres. Primera de Reyes, vamos a leer Primera de Reyes 11:3. Pero más específicamente sabemos que Primera de Reyes 11:3 dice específicamente cuántas mujeres tuvo. Entonces imagínense, hermanos, pero Primera de Reyes, todo el Primera de Reyes 11 dice todo. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Tuvo 700 esposas reinas 300 concubinas. y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. Oiga, ¿quiénes desviaron el corazón? Concubinas. Las esposas, no las concubinas. Las esposas también. ¿Sabe por qué las esposas? Porque las esposas influían más. A las esposas les hacía hasta casa aparte, hasta comida. Mire, hermano, eso desgastó tanto el reino, tener tantas mujeres Salomón, de que, mire, usted sabe, cuando alguien viene de lo alto, no quiere que lo lleven a comer frijoles, y se comía solo cosas diferentes, cosas buenas. Salomón tenía que darle todo lo que ellas tenían, sus lujos, sus collares, sus joyas. Tenía que ponerles trono. A las concubinas dice que les hacía cuarto, y hasta vivían 4 en el mismo cuarto. Pero esa reina tenía que tener su mansión solo para ella. Imagínese de dónde salía tanto dinero. Imagínese, sí, tiene razón. Ahí va el declive. Entonces él ya pasó de sabiduría a inteligencia y necedad. Alguien que es inteligente, hermano, lo confundimos porque es sabio, pero es mentira. La sabiduría no se puede confundir con inteligencia. Y Salomón hubiera podido mantener esa sabiduría, pero incitado por otras cosas, llevó a tomar otro rumbo. Y sabe que dice, pero cuando murió, Salmo 111:10 habla de que por qué Salomón no pudo progresar seguir como comenzó. Salmo 111:10, ¿cómo dice? Oiga, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen, dice, los que guardan su mandamiento, su alabanza dura para siempre. Oiga, ¿qué quiere decir? Claro, Salomón tuvo el ¿qué? El principio. Pero la sabiduría no solo se tiene, sino que se mantiene. Por ejemplo, si siembra un árbol usted y da mangos ricos, pero solo lo sembró y ahí lo dejó,
no le dio continuidad. ¿Qué pasa ese árbol? Ese árbol necesita fertilizante, necesita buena tierra, necesita cuidado. Si tal hay seca, necesita agua. No cultivó la sabiduría que anteriormente había pedido en su juventud a Salomón. No la cuidó, hermano. Entonces eso pasó. El principio de la sabiduría dice, como dice Salmo 111:10, es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen los que guardan sus mandamientos, su alabanza dura para siempre. ¿Qué quiere decir? De que se hubiera mantenido temeroso como al principio Salomón, ¿para cuánto hubiera durado su alabanza? Como dice aquí. Para siempre, oiga. Pero ¿qué pasó? Lo que hemos leído aquí. Llegaron. Hermanos, muchos dicen, las mujeres, ellas son las causantes. No fueron las mujeres, hermano. Y dicen, no, las está defendiendo. No, es verdad, no fueron las mujeres. Sí, es la insinuación, y aparte él se dejó llevar por consejos de otros, por las riquezas, por mantener y acuérdense que el versículo, ¿han leído ustedes aquel que dice que raíz de todos los males? Entonces no fueron las mujeres. ¿Sabe qué? Aparte del amor al dinero que pudo haber tenido él, es la falta de disciplina consigo mismo hacia el dinero y la falta de disciplina con su carácter. Porque si un hombre o una mujer, ese carácter fuerte, como nosotros le decimos, pero no podemos controlar el carácter, entonces pasa eso, como viene esta persona, y aquella persona, y te dice dame, y tú en tu abundancia tienes mucho, y dices, Sí. o sea, él en ese caso, todas las concubinas o lo que sea le pedían dinero, o le pedían que las mantuviera cómodas. Y lo hacían, ¿verdad? Porque él decía, mi deber o lo que tú quieras, pero no estaba dentro del plan de lo que Dios le estaba diciendo, cómo él tenía que hacer sus cosas, cómo tenía que dirigir su casa, cómo tenía que dirigir su reino, cómo tenía que dirigir al pueblo. O sea, usaba su inteligencia, porque ganar su vida, pero usaba su inteligencia para el mal. Sí. Después de ser sabio se volvió inteligente y necio. Dios, me imagino, no dice la Biblia, pero levantó siervos a advertirle, como siempre a nosotros cuando andamos en pecado. Alguien nos dice siempre. Pero ¿qué pasa? Hay veces nosotros cuando estamos entrados, no, yo creo que no vuelvo a seguir así. Salomón no quiso. Y aunque también las mujeres influyeron en la caída de Salomón, porque hermanos, era una ciudad de prácticamente 3,000 personas solo para Salomón, que dependían de Salomón. Si vemos, si eran 700 esposas y 300 concubinas y echamos de cuenta tantos hijos que habían parido cada una, porque en la Biblia no dice cuántos, pero se extendieron por todos lados los hijos. Muchos hijos. Y con tantas esposas, hermano. Dos veces antes del mismo Que le da tantita sabiduría, ¿sí? Aparte, hermanos, que con un aproximado, con esa ciudad de mujeres y hijos, ¿cuánto tenía que invertir para mantenerlos? Un batallón. Sí. Aparte, pagar los eunucos que cuidaban las mujeres. Porque tenía que tener eunucos para cada una, para que la cuidara. y siervos y siervas para Siervos y siervas, aparte tantos bueyes y corderos que matar para alimentarlas. Para comprarle sus vestidos de lino a las princesas y las joyas y las coronas y todo. Hermanos, ¿qué hacía Salomón? Como lo que dijo la hermana, le aumentó el impuesto a su propio pueblo. Sí. Francisco dice que el dinero sería de Dios, digo, Dios le dio respuesta y sabiduría, pero al que afligiera al pueblo porque los pedía más y más impuestos y el pueblo llegó a odiar.
Pues cuando él murió, su hijo vinieron los príncipes, ¿verdad? Dijeron que liberara el yugo que estaba pesado. Sí, allí cabal dio en el clavo. ¿Por qué decimos eso? Es por eso, de que cuando murió Salomón vinieron y dijeron, hey, tu padre los aumentó los impuestos, bájale. Era por eso, hermano, no era tan fácil, hermano, mantener una ciudad completa. Aparte, algunas ni las tocó, hermanos, solo por tenerlas así. Si no, no le va a gustado que haga como unos 4 años. Imagínense, son 1000 y el año tiene solo 360. En aquellos días proféticos, pues en aquellos tiempos. Ahora ya tiene 365. Bueno, tendría que ser como 2 años, va. 2 años y algo. Entonces habían unas que no, solo que, y el martirio, hermano, nadie podía ver a esas mujeres porque mira, era la mujer del rey. De una vez. Aparte dicen de que la historia estuve investigando, dice que entre ellas habían disecciones. De presto parecían que envenenada una. ¿Por qué? Porque peleaban para estar junto al rey. Sí, imagínese. Hermano, no crean que era una vida fácil para Salomón, pero lastimosamente, después de ser sabio, llegó hasta ese extremo. Sí. Ahora, pero díganme ustedes, analizando, si él tuvo la posibilidad de ser grande como su padre, sí, más grande, porque imagínense, él iba a construir el templo, porque no lo podía construir David. Sí, en el tiempo de pudo ser más grande, porque si no es que podía ser, sino que era el más grande en esos tiempos y todavía en esos tiempos, si contamos todavía. Pero imagínense, hermano, llegar a después de ser sabio, llegar a ser necio. Dice Isaías 1, 2 y 3. Dice que oí cielos, escuchad tu tierra. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Rebelarse contra Dios. Los engrandeció, dice. Los engrandeció en tal manera, Salomón, que Mateo habló Jesús de él en Mateo. Mateo 25. Mateo 6, 25 al 29. Oído, cuando dijo, comparó que, pero ni el rey Salomón se vestía como una ¿qué? Una florecita, ¿no? Una flor. Con todo su esplendor, ¿qué quiere decir? No era fácil, tenía un gran esplendor. No era cualquier rey. La reina de Saba dicen que solo vino y se quedó anonadada, que no había dado cuenta ni cuando vio y atestiguó todo, dice que no era nada lo que le habían contado para lo que ella había presenciado. Hermanos, esto es un reflejo de lo que Satanás, todos los estragos que Satanás puede hacer en uno. Como dice Salmos, no es de nosotros solo pedir sabiduría, sino pedirle a Dios también que los ayude a mantener esa sabiduría con nosotros. Porque Salomón pidió sabiduría, pero Salmo dice que se quedó solo en adquirirla, pero no mantenerla. Rapidito dejarla escapar. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pidámosle constantemente a Dios, que la sabiduría siempre esté en nosotros. No los creamos en nuestra propia opinión sabios, sino que pedir de rodillas al Señor, que Él dé esa
sabiduría sobre nosotros siempre. Acuérdense, hermanos, que Dios ya había prevenido todo este desastre. En 1 Samuel 8 aparece de que cuando el pueblo pidió rey, Dios ya le había prevenido de que esto que había de suceder. ¿Qué harían los reyes con el pueblo? Y aparte, Salomón hizo algo que se llenó tanto de riqueza que está escrito en Deuteronomio, de que él no tenía que hacerse de tantos carros, de tantas, ni llenarse de mujeres. O sea que hay veces que nosotros sabiendo, siempre Satanás encuentra un momento para cegarlos, para hacerlos caer en necedad. David llegó a ser, aparte de rey, profeta y poeta. Salomón llegó a ser un proverbista y un salmista. Pero sin embargo, a David, aunque fue pecador también, o sea, mató a Urías Eteo y se quedó con su mujer y todo eso, sin embargo fue señalado como a Jesús como ¿cómo? Jesús, alguien le gritaba, ¿cómo le gritaba? Jesús, ¿hijo de quién? Oiga, a Salomón, a veces, hermanos, somos contados nosotros no por lo malo que hemos hecho o que somos, no, somos contados por lo que nosotros los postramos y aceptamos lo que somos y que Jesús los cambie. David tuvo eso, de que se postró, se postraba y reconociendo que él era miserable. Sin embargo, aquí Salomón no. Salomón se hizo jactancioso. Si ven, la reina de Saba se fue admirada cuando le enseñó todas sus riquezas. Y vemos, hermanos, de que esto, Satanás siempre va a luchar por hacerlos caer. Porque a Salomón no crea que le fue tan fácil Satanás hacerlo caer. Fue constantemente, porque la Biblia dice allí en Crónicas que ya viejo Salomón tomó esa iniciativa de rendirse ante los pedidos de las mujeres. Y ya anciano Salomón tomó otra iniciativa. ¿Cuál fue? Diferencia viejo a anciano. Por ejemplo, yo estoy viejo, pero todavía me falta para llegar a anciano. Entonces, ¿cuál fue la iniciativa que tomó anciano ya Salomón? Ya fue la última y menos mal, hermano, si no se va para ¿dónde? Hacer altares para... No, eso fue ya viejo. A arrepentirse. Ya anciano. Ya en las últimas, hermano. Menos mal, hermano. Gloria al Señor, que las puertas de la gracia no se cierran. No se había cerrado. Ah, sí, en Eclesiastés. Allí fue donde escribió Eclesiastés y Lamentaciones. En Eclesiastés reconoce él de que todo es vanidad de vanidades. En Lamentaciones él ve de que todo lo que hizo, él se arrepiente. Dice en Eclesiastés, leen todo el Eclesiastés 12, van a leer todas las cosas que como dice Salomón, como que hasta que como que las escribe con ganas de llorar, como las cosas que Dios le dio y cómo él derrochó todas esas cosas. Dice Eclesiastés 12:13, dice, el fin de discurso es este. ¿Cómo dice? Oiga, quiere decir que él vio como basura todo lo que había hecho, todo lo que había gozado con tantas mujeres. Allí reconoce de que es vanidad de vanidades. Hasta allí reconoció y gracias al Señor y honra al Señor de que Dios tiene paciencia con nosotros. Y gloria al Señor, hermanos. Demos honra al Señor por eso. Y oremos por cada uno de nosotros. Oremos por los jóvenes de nuestra iglesia. Pues gracias al Señor hoy ha levantado un buen grupo de jóvenes. Porque en realidad la lucha para ellos es más ardua todavía. Que para nosotros los viejos por lo menos ya vamos casi para afuera. Pues sí, para diferencia de los jóvenes estoy viejo. Sí. Entonces, hermanos,
fíjense que lo bueno aquí, pero una pregunta les voy a hacer así, ¿por qué Jesús, Dios, que es omnisciente, omnipresente, si él sabía que Salomón iba a resbalar así, tan feo, hermano, ¿por qué tomó la iniciativa de que dejarlo? ¿Alguien que me responde eso? Porque Dios te da esa libertad también. Amén, sí. El libre albedrío. Amén. Si quieres seguirlo, ¿no? Porque si no seríamos unas máquinas. Que Dios dice, tienes que hacer eso. No tendríamos decisión. Amén, sí, manita, ¿verdad? Hermano Jesús. También permitió porque es para un ejemplo. La Biblia dice que todo lo que ha pasado anteriormente es para un ejemplo, para que no sigamos las mismas. Amén. Sí. O sea, son ejemplos para que no hagamos lo mismo. Lo mismo que dicen ahí Romanos. Sí, claro que sí. Romanos Sí, Romanos 22. para ejemplo para los que más adelante, ¿no? Sí, sí, es verdad, sí. Otra opinión, y está bueno lo que los hermanos dicen. ¿Tienen otra opinión? Imagínense, hermano, que ya, ¿cómo le diré? Yo antes pensaba eso, que ya, y lo mencionaba mucho también, yo digo eso porque con él empecé a estudiar, de que, por ejemplo, Lucifer, porque si Dios ya sabía que iba a caer o iba a pasar todo eso, porque lo dejó. O sea, porque al final hay una meta, hay un go, como dicen en español, o sea, hay un fin. En este caso, el fin es que va a haber un ejemplo, ¿sabe? Y ya está del personaje, en este caso, de que si él se arrepiente o no, usando su libre albedrío y toda la enseñanza que él ha venido escuchando, desde pequeño, desde el papá, desde el abuelo, ¿sí me explico? Todas esas personas que han estado influenciándolo para bien y decir, ok, que escogió él recapacitar en su anciana edad, pero lo hizo, ¿me explico? Y hay otros personajes que los vemos en la Biblia y no lo hacen, no recapacitaron y también vienen siendo un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque dice, ¿sabes? O sea, Dios te da su gracia, Amén, sí. te extiende con abundancia, pero hay un límite. Amén, sí. ¿Y dónde se acaba la gracia? Cuando tú mueres. O sea, hasta ahí. Amén, sí. ¿Cuál es el problema aquí? Que uno no nace con una fecha, no sé si han visto una película, que hay una película que, ficción obviamente, pero tiene aquí números, y te va contando. Y eso tú lo vas comprando. Ok, yo tengo $10, me da 5 horas de vida. Imagínense nomás que yo tendría que ser, ¿sí me explico? Y a lo mejor para uno sería como, ok, me voy a poner al corriente. Sí, sí, qué tremendo. Miren, qué buena opinión lo que los hermanos han dicho, eso, de la libre albedrío, y también el hermano Jesús le dice que como que para ejemplo para nosotros. ¿Qué otra? Por ejemplo, también del rey Saúl, podemos ver que el rey Saúl tenía el Espíritu de Dios, pero ¿qué pasó al final? Él ya no sabía que él no sabía que el Espíritu de Dios se había retirado también de él. O sea que Dios nos da libre albedrío, tú decides qué quieres hacer, tú decides si lo quieres seguir, tú decides si quieres tener esa comunión con Él o no. Y a veces el abandonar la comunicación con Dios también nos hace perder esa parte. Amén, sí, sí. Miren, ¿no hay otra opinión? Sí, hermanita. Hermano, yo también veo mucho, por ejemplo, que si, a pesar de que Salomón tuvo tanta sabiduría, él siguió un patrón que tristemente venía cargando David. Entonces podemos ver que a veces seguir los ejemplos, como decimos, los culturales, los ejemplos que siguen de generación en generación no son buenos. En el caso de que si Salomón hubiese parado el tener tantas mujeres, porque él ya miró a David los problemas que tuvieron familiares, de peleas entre sus propios hermanos, él no usó esa sabiduría para cortar algo que estaba causando daño dentro del pueblo, que al final no solamente le iba a dañar a él moralmente, sino también la apartó de Dios. Creo que esa es una lección muy buena, que a veces no porque, como a veces decimos, no porque ya venimos practicando en mi país esto, quiere decir que esto me va a ayudar en mi salvación. Tenemos que ser muy sabios en ese punto. Amén, Gloria al Señor. Si vemos, hermanos, desde que Dios eligió liberar al pueblo de Egipto, se supone que alejarla de toda su influencia de Egipto, alejarlo de todas las cosas que ellos habían aprendido y todo eso. ¿Qué hizo Salomón? Acercar al pueblo a Egipto. Entonces, hermanos, pero sobre todas las cosas, ¿sí? Y lo bonito es que se da uno cuenta
no pasamos por gracia de Dios, porque por ley, como dice la palabra, el pecado es la muerte. Debería de morir, pero Jesús dice, yo muero por ti, yo te salvo. Y es donde entra la gracia, ¿no? Cuando dice la gente, oh, no, Amén. ya no siento, no, la ley te conduce a Jesús. Y pues, la ley te dice, es un espejo, si estás bien o estás mal. Sí, sobre todas las cosas eso, hermanos, la gracia de nuestro Dios. Hermanos, nosotros no comprendemos esa gracia. ¿Por qué? Por eso, porque es gracia y si la comprendiéramos creo que no fuera gracia, porque enteramente el entendimiento de nosotros es tan pequeño, pero gloria al Señor porque está la gracia, hermano. Imagine, nosotros negamos y lo volvemos necio, aún decimos no hemos hecho eso ni robado eso, aunque tenemos lo que robamos en las manos. Y no aceptamos de que no somos los ladrones. Por ejemplo, en el caso de Caín, le dijo, ¿qué has hecho con tu hermano? Y que al caso soy guarda de mi hermano. Los escudamos en algo de que lo tomamos como que nosotros sabemos más que Dios. Cuando le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y no una carcajada se tiró Sara, creyendo de que no se puede, no, Dios no puede. Ella no podía, pero Dios... Para Él no hay nada imposible. Entonces nosotros hay veces que pues, después de ser sabios, lo volvemos ¿qué? Cuando no mantenemos y guardamos el principio, necios. Pues hermanos, como dijo el hermano Jesús, esto es para ejemplo, hermano. Está escrito para ejemplo, por si otros cayeron, nosotros pidamos sabiduría y que la mantengamos y la cultivemos para no caer. A diferencia de Salomón, que sí pidió sabiduría y fue grande, pero no la cultivó y por consiguiente tenía que pasar lo que pasó. Pero gloria al Señor que aquí estamos nosotros y sigamos siempre orando, manteniéndolo firme en Él para que Él sea que haga la obra en nosotros. Que el Señor le bendiga, hermano.